Buenas tardes. En este video vamos a conversar un poquito de cómo está regulado el mercado en el derecho uruguayo, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la protección de la competencia y la protección de los consumidores. En este sentido, vamos a distinguir tres áreas o tres aspectos diferentes que tienen que ver con la regulación. En primer lugar, vamos a hablar de la normativa existente sobre promoción y defensa de la competencia en el mercado. Hay una ley que es la ley 18.159, que recientemente fue modificada por la ley 19.833, y de ahí la recomendación que siempre le hacemos de consultar los textos de las leyes en la página del diario oficial o en la página del INPO. Si ustedes quieren acceder a esta ley, por ejemplo, pueden googlear ley 18.159, INPO, y ahí se les va a aparecer el texto completo y vigente de la ley. Bueno, les decía que en primer lugar tenemos la normativa sobre promoción y defensa de la competencia, a través de esta ley y su decreto reglamentario. En segundo lugar, podemos distinguir normas o disposiciones que tienen que ver con la preservación de la competencia desleal o que tratan de evitar la competencia desleal. A diferencia de lo que sucede en materia de regulación de la defensa y promoción de la competencia, acá no contamos, a diferencia de lo que sucede en otros países, con una ley especial. Por lo tanto, vamos a regular este aspecto mediante normas generales y principios generales. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las relaciones de consumo y fundamentalmente de la protección de los derechos de los consumidores. Y en este sentido también tenemos una norma especial, que es la ley 17.250. Antes de empezar a conversar de cómo está regulado la competencia en el Uruguay, yo les decía que tenemos normas sobre promoción y defensa de la competencia, y por otro lado tenemos normas que tratan de combatir la competencia desleal, la denominada competencia desleal. Para que vayan teniendo una idea y para poder diferenciar ambos regímenes jurídicos, tengan presente que cuando hablamos de legislación tendiente a la defensa y la promoción de la competencia, de lo que estamos hablando es de que a través de la ley, el Estado o un país lo que busca es evitar las prácticas que restringen, que limitan o que prohíben la competencia. Y en este sentido, hay un interés general que está en juego, que es el interés del Estado de que efectivamente exista en el mercado una competencia, en el entendido de que la misma es buena y es conveniente para los consumidores. Por lo tanto, ahí hay un interés general que está involucrado, y por lo tanto vamos a ver que el Estado, para preservar esa libre competencia, le asigna funciones a un órgano que es el área de defensa de la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. En cambio, como estamos en el ámbito de la competencia desleal, ahí no se va a ver afectado el interés general y no hay necesidad de que el Estado cree ningún organismo específico que trate de controlar o que trate de evitar esas prácticas de competencia desleal. Acá está involucrado el interés privado, y por lo tanto, si hay una persona que está afectada por alguna conducta de competencia desleal, lo que podrá hacer, de acuerdo a las normas generales, es recurrir a los tribunales de la República, o bien para obtener una medida cautelar que proteja sus derechos, o bien para ejercer alguna acción tendiente a que se le indemnicen los perjuicios causados por un competidor a otro, en la medida que el competidor causante de un daño haya actuado en forma desleal. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a hablar en principio de cómo está regulado en nuestro país la defensa de la competencia. Vamos a seguir un poquito el orden de las fichas. Yo les decía que hay una ley que es la 18.159, que en su artículo primero comienza con una declaración de orden público. Dice que las disposiciones de la presente ley son de orden público. En otras palabras, lo que esto significa es que los términos consagrados en la ley no pueden ser desconocidos o no pueden ser dejados de lado por los particulares, por las personas o por las personas jurídicas mediante acuerdos que desconozcan lo pactado en esa ley. Cualquier tipo de acuerdo que pacte algo en contrario a lo que diga la ley, en la medida que la ley es de orden público, se tendrá como no pactado o será nulo. Asimismo,
ese artículo primero establece de alguna manera la finalidad o el objeto de la ley, cuando marca concretamente que el fomento de la ley, perdón, que el objeto de la ley o que la finalidad de la ley es fomentar el bienestar de los consumidores y de los usuarios, el bienestar de los actuales y de los futuros consumidores. Si ustedes se ponen a pensar, la ley está declarándose a favor de preservar los intereses de una de las partes que habitualmente convergen en el mercado, que son los consumidores, pero no son los únicos, porque también hay empresas proveedoras que ofrecen bienes y servicios. Acá podría la ley haber dicho que lo que quería era proteger el mercado, pero arranca diciendo que, que la finalidad o el objeto es la protección de los consumidores. Y esa protección de los consumidores, de acuerdo a la declaración del artículo 1, se lograría con la protección de una efectiva competencia, con la defensa y la promoción de una efectiva competencia. Por eso vamos a ver que esta ley lo que hace es sancionar determinadas conductas o prácticas o comportamientos que lo que tratan justamente es de evitar la libre competencia. Lo que buscan es restringirla, lo que buscan es limitarla o prohibirla. Además, objeto de esta ley es estimular la llamada eficiencia económica, vamos a volver sobre este concepto, y también la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y de productos a los mercados. Como surge de este primer artículo, la ley lo que va a tratar es de justamente promover la efectiva libertad de competencia en el mercado y defender esa efectiva libertad de competencia en el mercado contra las prácticas que atenten como la misma. Inmediatamente, y en este sentido, el artículo segundo de la ley declara como uno de los principios generales que todos los mercados serán regulados por los principios y las reglas de la libre competencia. Y al mismo tiempo exceptúa de esa declaración y de ese principio de la libre competencia aquellas situaciones en las cuales existe una ley dictada por razones de interés general que dejan de lado el principio de la libertad de competencia. Ustedes saben que la Constitución de la República permite que determinadas actividades puedan ser reservadas a determinadas empresas en exclusividad, por ejemplo, mediante la creación de monopolios, siempre que exista un interés general que lo justifique. Entonces, el principio de la ley es fomentar y preservar esa libre competencia, salvo que exista una situación creada por ley y por razones de interés general que prohíban esa libre competencia o que, por ejemplo, reserven en exclusividad a alguna persona una actividad en particular. Asimismo, el artículo 2, y después vamos a desarrollar estos conceptos, prohíbe el denominado abuso de posición dominante. Vamos a ver que la posición dominante de un proveedor o de un competidor en el mercado es una situación de hecho que se deriva de que ese competidor posee una cuota importante de mercado en el sector de actividad en el que se desempeña, que le permite tomar decisiones sin importar lo que puedan pensar sus competidores o los clientes o los proveedores o los consumidores, porque tiene esa autonomía propia y derivada de esa posición dominante que posee. La posición dominante no está prohibida, lo que sí se prohíbe es abusar de esa posición dominante. Y más adelante la ley establece determinadas conductas o determinadas prácticas que configuran ejemplos concretos de ese abuso de posición dominante, como vamos a ver. Por otro lado, también se prohíbe por la ley, en el artículo 2, las prácticas, las conductas o las recomendaciones, tanto individuales como concertadas, que traten de prohibir, que traten de distorsionar, que traten de restringir la libertad de competencia. Libertad de competencia en el mercado relevante. Acá el artículo segundo incorpora un concepto que es el del mercado relevante y que está desarrollado en el artículo 5 de la ley. Para que vayan teniendo una idea y para que lo tengan presente, no cualquier práctica o no cualquier acuerdo concertado o no cualquier conducta que fuera restrictiva o que restrinja la competencia va a ser sancionada por esta ley.
esa conducta o esa práctica o esa recomendación tendiente a restringir la competencia, a los efectos de que sea prohibida por la ley, tiene que afectar lo que se denomina mercado relevante. En la medida que no se afecte ese mercado relevante, no estaremos en el ámbito de aplicación de esta ley. Vamos a ver en unos minutos a qué refiere la ley con el concepto de mercado relevante. Bien. Y otra cosa muy interesante que menciona el artículo segundo es que en principio, no todas las conductas o no todas las prácticas van a ser anticompetitivas o van a ser sancionadas o van a ser contrarias a derecho per se. ¿Por qué? Porque la ley, dice el artículo segundo, va a admitir determinadas conductas que aún siendo restrictivas, pueda entenderse de que son favorables a los efectos de obtener una eficiencia económica. Entre paréntesis, yo les voy poniendo un ejemplo para que se entienda este concepto. Nosotros todavía no vimos los contratos, ¿ah? Pero vamos a ver oportunamente los contratos de distribución. Piensen en una distribución de bienes o servicios, piensen en un contrato, por ejemplo, de franquicia, por el cual el titular de una forma de prestar determinados bienes y servicios a los consumidores en general se replica en un mercado o se replica en, un, en distintos países. ¿Ah? Imagínense cualquier comerciante que crea una forma exitosa de prestar bienes y servicios como McDonald's y a través de contratos de franquicia, por ejemplo, le permite a otros comerciantes reproducir esa forma de ofrecer bienes y servicios. En esos contratos de franquicia o en los contratos de distribución en general, van a haber muchísimas cláusulas que restringen la competencia. Muchísimas cláusulas que le permiten al franquiciante, en este caso, por ejemplo, controlar la actividad del franquiciado, que es el que va a repetir esa forma de prestar bienes y servicios autorizado por el titular, que es el franquiciante. Entonces, por ejemplo, se le van a imponer un montón de condiciones que le quitan la libertad de competir. Se le van a fijar precios de venta de productos, se le van a fijar características que tienen que ver y respetar con la calidad de esos productos, la forma de prestar los servicios, va a estar todo muy controlado. O sea que los contratos de franquicia y los contratos de distribución en general, pero los de franquicia particularmente, son un cúmulo de cláusulas o de condiciones anticompetitivas y que restringen la competencia. Hay cláusulas de exclusividad, pero toda esa restricción de la competencia se entiende que apunta a la eficiencia económica, porque en definitiva termina logrando mejores condiciones de precio, mejores condiciones de prestación de servicio, mejor calidad de los servicios que benefician a los consumidores. Por eso que este artículo 2 también prohíbe esas conductas o esas prácticas competitivas, salvo que las mismas favorezcan la eficiencia económica, que es otro concepto que establece la ley. Vinculado con este artículo 2, el artículo 4 y el artículo 4 bis mencionan determinadas prácticas que la ley prohíbe. Si ustedes leen el artículo 4 y el artículo 4 bis, prácticamente esas cláusulas allí mencionadas, esas conductas que se prohíben, configuran todas hipótesis o ejemplos de abuso de posición dominante. Para que tengan alguna idea, por ejemplo, se prohíbe, dice el artículo 4, por supuesto, siempre y cuando se afecte al mercado relevante, ¿no? Y siempre y cuando no se logre una eficiencia económica, se prohíben cualquier tipo de conducta o cualquier tipo de acuerdo de fijación de precios de reventa. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, si estoy distribuyendo determinados productos, no le puedo decir al comerciante que me está comprando y que va a revender a los consumidores cuáles van a ser los precios de venta, ni le puedo fijar precios mínimos ni precios bajos, porque si estoy haciendo eso le estoy limitando su competencia. Hay unos cuantos, por ejemplo, aplicar a determinados terceros condiciones desiguales de contratación en el caso de prestaciones equivalentes, colocándonos en una situación desventajosa con relación a la competencia. Entonces, si yo soy un importador de determinados bienes que los voy a distribuir en el mercado uruguayo, las condiciones que yo tenga de venta en principio tienen que ser similares, porque si a un comerciante le voy a cobrar, o a un comerciante que me compra para vender, le voy a cobrar 10 pesos y al otro le voy a cobrar 20, o a uno le estoy diciendo que me tiene que pagar el contado y a otro le estoy dando 60 días de plazo para pagar, podrían afectar esas conductas
también la libre competencia, es una práctica prohibida. Por ejemplo, puede ser una práctica prohibida fijar zonas de exclusividad, ¿sí? Este, como ustedes leen el artículo 4 y van a ver la cantidad de conductas que están prohibidas. Por supuesto que para ser prohibidas estas conductas habrá que hacer ese análisis que yo les decía hoy, en el sentido de que las mismas eventualmente pueden contribuir a la eficiencia económica o no afectar el mercado relevante y por lo tanto no van a ser sancionables. Pero en principio esas conductas que están en el artículo 4 son prohibidas. Algo importante que fue modificada la ley de promoción y defensa de competencia recientemente por la ley 19.833, que entre otros aspectos consagra determinadas conductas en un artículo que incorporó la ley, que es el artículo 4 bis. Si ustedes leen el artículo 4 bis, se van a encontrar con algunas prácticas o algunas conductas que siempre serán sancionadas, que siempre se considerarán anticompetitivas. Y acá no vamos este, a determinar si esas prácticas contribuyen o no a la eficiencia económica o si esas prácticas afectan o no el mercado relevante para que el órgano de aplicación, que vamos a ver cuál es, deba intervenir y aplicar alguna sanción. Las conductas enumeradas en el artículo 4 bis son anticompetitivas per se, por el solo hecho de existir. Si se observa que esas conductas existen, podrán ser sancionadas las personas que las llevan adelante. Y ahí, por ejemplo, se establece como novedad, por ejemplo, los acuerdos, las concertaciones, por el cual determinados oferentes o determinadas empresas coordinan la presentación de sus ofertas a una licitación, o eventualmente coordinan no presentarse, o se reparten las licitaciones. Por ejemplo, dos empresas que pueden ser dominantes, que tengan una buena posición en el mercado, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vos te vas a presentar una licitación, yo me voy a presentar la siguiente, o nos vamos a presentar la licitación y las dos vamos a ofrecer lo mismo. Ese tipo de conductas están eliminando la competencia, están regulando determinados empresarios que deberían naturalmente competir, están concertando de la forma que van a actuar y están eliminando la competencia. Esa conducta, por ejemplo, siempre va a ser sancionable. No es necesario que se afecte el mercado relevante, por ejemplo, ¿tá? Porque son conductas que se van a sancionar per se. Por ejemplo, después el artículo 5 regula lo que se denomina mercado relevante. Yo les decía que salvo estas conductas del artículo 4 bis, para que una conducta por naturaleza anticompetitiva sea sancionable y por lo tanto se le apliquen las sanciones que después vamos a ver, se necesita afectar el mercado relevante. Entonces, el órgano de aplicación, el área de defensa y promoción de la competencia, cuando se le presenta una denuncia de un presunto acto anticompetitivo y esa área de defensa de la competencia va a actuar y va a investigar, va a tratar de determinar en el caso concreto cuál es el mercado relevante. Y para determinar el mercado relevante, dice el artículo 5, entre otros aspectos, por ejemplo, hay que determinar si el producto que está involucrado en ese acto anticompetitivo, en esa conducta que se denuncia, si hay productos sustitutos o no. Porque si el consumidor puede optar por otro producto sustituto que tenga más o menos condiciones iguales, no resultará de aplicación esta ley. O, por ejemplo, hay que determinar cuál es el ámbito geográfico donde se produce la competencia. Yo les voy a poner un ejemplo. Y si ustedes ingresan a la web del área de defensa y promoción de la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, van a encontrar que hay resoluciones de esa área de defensa y promoción de la competencia dictadas a partir de denuncias. Hace unos cuantos años, por ejemplo, Fábrica Nacional de Cerveza, que es la distribuidora de cerveza en Uruguay y que tiene más del 95% de la distribución de las cervezas, la cerveza industrial la tiene toda, lo que queda afuera básicamente es alguna cerveza artesanal. Lo que hacía Fábrica Nacional de Cerveza le recomendaba a los comerciantes mayoristas que le compraban para después venderle a los usuarios y a los consumidores un precio de venta. Hace unos años una cadena de supermercados que ahora desapareció, que era Multiahorro, hizo una promoción de cervezas y en definitiva terminó vendiendo la cerveza por debajo del precio que le había marcado Fábrica Nacional de Cerveza. Obviamente eso benefició a los consumidores que compraban cerveza más barata, ¿no?
Como sanción a esta conducta, ¿qué hizo Fábricas Nacionales de Cerveza? Le negó la provisión de cerveza por determinado periodo de tiempo. La tuvo como un mes sin venderle cerveza como sanción por no haberle hecho caso en la fijación del precio de reventa de la cerveza. Esa conducta, la negación o la no provisión de manera injustificada de un producto a un competidor, es una conducta sancionada por la ley de defensa y promoción de la competencia. Es una conducta prohibida por el artículo 4. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que se analizó? Se analizó y dice, bueno, vamos a ver si esta conducta, que objetivamente es una práctica anticompetitiva, vamos a ver si está afectando o no al mercado relevante. Y se determinó que el mercado de la cerveza era todo el mercado del Uruguay, ¿tá? Y se determinó si los consumidores que iban a multiahorro tenían algún producto sustituto. En definitiva, lo que no tenían era cerveza. Se evaluó si los refrescos sin alcohol podían ser sustitutos, o si otras bebidas con alcohol, como el vino, como el whisky, podían ser sustitutos, y se llegó a la conclusión de que no había un producto sustituto. Entonces, la comisión o el área de defensa de competencia sancionó a Fábricas Nacionales de Cerveza por haber incurrido en una conducta anticompetitiva que claramente afectaba al mercado relevante. Porque en la medida que se afecta al mercado relevante, se entiende que todos los consumidores están siendo afectados y ahí se pone se protege el interés general de que efectivamente haya competencia en el mercado. O sea, ese es el concepto de mercado relevante. Y como yo les decía, el artículo sexto de la ley lo que sanciona es el abuso de posición dominante. La posición dominante que tiene un competidor es una cuestión de hecho que muchas veces surge porque ese competidor es eficiente, porque tiene mejores servicios, porque tiene una mejor organización y una buena administración, y es el fruto del mercado, termina siendo, obteniendo una posición dominante porque actúa bien en forma eficaz y los consumidores lo prefieren. Bueno, el hecho de tener una posición dominante no es para nada algo que sea prohibido. Lo que sí es prohibido es abusar de esa posición dominante. Como yo les decía, el artículo 6 de la ley considera que un competidor tiene posición dominante cuando por sí solo, sin fijarse en las consecuencias que puede tener su actuar sobre otros competidores o clientes o proveedores, hace y deshace. ¿Ah? Quien puede hacer eso tiene posición dominante. Eh, y bueno, lo que se prohíbe es el abuso de posición dominante. Y el abuso de posición dominante generalmente se va a materializar en algunas de las conductas que están enumeradas en el artículo cuarto o en el artículo cuarto bis. Y más o menos, para ir terminando con lo que les quiero decir en relación a la defensa de la competencia, tengan presente que el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9, cuya redacción fue modificada por esta ley que les mencioné, la 19833, prevé un control de concentraciones. ¿Ah? ¿Qué pasa? En el mercado generalmente se verifican adquisiciones de empresas. ¿Ah? Por varias vías, o sea, por la vía de compraventa de acciones, por la vía de compraventa de activos, compraventa de establecimientos comerciales, por fusiones. Hay una gran cantidad de herramientas jurídicas o instrumentos jurídicos que permiten concentraciones empresariales o adquisiciones de empresas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando va a haber alguna operación que implica concentración empresarial, en la cual en el conjunto de las empresas que intervienen en esa concentración empresarial, durante alguno de los 3 años hubieran obtenido o hubieran facturado más de 600 millones de unidades indexadas. En ese caso tienen que pedir autorización al órgano de aplicación. O sea, en otras palabras, si está proyectada una fusión de empresas o una compraventa de acciones o cualquier otra operativa que permita concentrar empresas en una persona física o jurídica, en la medida que el que va a comprar y el que va a vender, o sea, los sujetos o los empresarios que se van a concentrar, hubiesen facturado por encima de ese límite de 600 millones de unidades indexadas, en cualquiera de los últimos 3 ejercicios, estamos hablando de más o menos 60 millones de dólares, ¿ah? Tiene que pedir permiso al área de defensa de la competencia. Ustedes se habrán enterado que hace poco en la prensa se difundió el interés de Tienda Inglesa o de los accionistas de Tienda Inglesa en adquirir a las empresas que conforman el grupo Disco.
Imagínense en el supermercadismo, la gran concentración que hubiese adquirido tienda inglesa en sus manos si esa intención hubiese prosperado. Finalmente, por determinadas circunstancias, ese negocio no prosperó. Pero para que hubiese prosperado se hubiese necesitado la aprobación del área de defensa y promoción de la competencia. Porque claramente entre tienda inglesa, Disco, Shanti y Devoto, en cualquiera de los últimos ejercicios superaron una facturación de 600 millones de unidades indexadas. Finalmente, lo que les quiero decir es que como acá está en juego el interés general, hay un órgano de aplicación, que es esta área de defensa y promoción de la competencia, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas de la República, y que tiene un montón de facultades que van desde la posibilidad de hacer inspecciones, de recepcionar denuncias y de poner sanciones, ya sea a las empresas y ya sea también a los directores y administradores de esas empresas. Yo les recomiendo que lean todo lo que está regulado a partir del artículo 10 y siguientes, digo, para no aburrirlos con esto. Tema 1. Tema 2. Pasamos ahora a la protección contra los actos de competencia desleal. Yo les dije que acá no está involucrado el interés general, y les dije además, por eso no hay un órgano de aplicación, y además les dije que no hay una ley que regule orgánicamente el sistema de los actos que se consideran de competencia desleal y cuáles son las sanciones y qué es lo que pasa. En otros países sí hay normas sobre, o hay unas leyes específicas o especiales sobre competencia desleal. Acá en Uruguay no. ¿Qué son los actos de competencia desleal? Los actos de competencia desleal se materializan o se verifican cuando un competidor, piensen en cualquier empresario o piensen en cualquier comerciante de cualquier rubro, en el ejercicio de su actividad y en el ejercicio de su profesión, acude a la utilización de medios deshonestos o de medios que son contrarios a los usos comerciales honestos, con la finalidad de quitarle clientela a su competidor. Cuando hay actos de competencia en los cuales los competidores se manejan honestamente y conforme a lo que son los usos comerciales de estilo y honestos en un determinado lugar o en un determinado tiempo, y como consecuencia de esa competencia hay competidores que van a crecer, que van a aumentar su facturación, que van a aumentar sus clientes, y otros que la van a perder, y eventualmente pueden desaparecer. Esas son un poco las reglas del mercado. Ahora, lo que se cuestiona es que en esa actividad de competir, en esa actividad tendiente a captar clientes, el competidor del rubro que sea utilice medios deshonestos o medios alejados a las costumbres comerciales honestas. Y cuando la doctrina estudia, bueno, cuáles son esos medios deshonestos de competir. Por ejemplo, puede haber medios denigratorios. Cuando un competidor lo que hace, por ejemplo, recurre a la publicidad, en la publicidad y denigra los servicios o el nombre o los productos de un competidor. ¿Sí? O trata de crear una mala imagen denigrando los productos o los servicios del competidor. Bueno, ahí hablamos de actos denigratorios. O también puede haber competencia desleal con los llamados actos de confusión. Cuando un comerciante, por ejemplo, pretende aprovecharse del prestigio, de la buena imagen que tiene otro comerciante, imitando los signos, por ejemplo, marcarios que identifican los bienes y servicios de un competidor, o tratando de imitar el nombre comercial. Esas conductas generan lo que se llama la confundibilidad, o generan la confusión del consumidor que piensa que está adquiriendo el servicio de un empresario o de un comerciante, cuando en realidad está utilizando vía confusión o está adquiriendo los productos o los servicios ofrecidos por ese competidor que no está actuando legalmente. Ahí hablamos de actos de confusión. O, por ejemplo, actos que tienden a la desorganización de un competidor. Hay casos acá en Uruguay judiciales donde, por ejemplo, un competidor quitó 4 o 5 gerentes clave de una empresa competidora, los trajo para trabajar con sí, y aparte esos clientes, ese competidor que le quitó a otro competidor gerentes que ocupaban puestos claves, empezó a usar en beneficio propio información confidencial
sobre el negocio que estaba en poder de su competidor. Y ahí hubieron actos de desorganización, por ejemplo. Bueno, acá en Uruguay no hay una norma especial, como yo les dije, sí se aplica el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que ustedes lo pueden googlear, que define el acto de competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Y, en particular, ordena a los estados que integran o que forman parte de ese convenio, como Uruguay, a que dicte normas tendientes a proteger a los comerciantes contra los actos de confusión, de desorganización y denigratorios o desprestigio, como yo les dije. Sí hay en Uruguay algunas normas en la ley de sociedades, por ejemplo, o en el Código de Comercio, algunas normas concretas que tratan de evitar la competencia desleal, prohibiendo la competencia en determinados casos. Por ejemplo, a un director de una sociedad anónima o un administrador de una sociedad comercial se le prohíbe realizar actos en competencia con la sociedad que administra. Y lo cual es lógico. Imagínense que yo sea el director de una sociedad que tiene una automotora y yo a su vez tengo una automotora. Eso está prohibido. Lo mismo, el Código de Comercio prohíbe que los gerentes o los factores de un comerciante realicen en beneficio propio de tercero actos en competencia con el comerciante para el cual trabaja. O sea que en definitiva tenemos normas aisladas, ¿tá? Pero no tenemos una norma legislativa especial y concreta. ¿Qué puede hacer un competidor que sufre esos actos deshonestos de competencia desleal de parte de otro competidor? Bueno, ahí lo que puede hacer es acudir al Poder Judicial, acudir a los jueces para, o bien pedir alguna medida cautelar que le ordene al otro competidor cesar esos actos, para lo cual tendrá que acreditar determinados presupuestos que la ley procesal impone, ¿ah? Pero podría ir para pedir una medida cautelar que frene esa actividad que lo está perjudicando, o bien podría, o adicionalmente también podría, reclamar la indemnización contra ese competidor que lo perjudicó de los daños y perjuicios que sufrió. En definitiva, la competencia honesta, la competencia de acuerdo a los usos y costumbres comerciales, implica daños, porque implica que uno va a ganar, que uno va a captar más clientela y que otro la va a perder. Esos daños son perfectamente admisibles, no son cuestionables en nuestro ordenamiento jurídico. Es parte de las reglas de la competencia, de la libre competencia, y está bien que así sea en este mercado así concebido. Lo que sí se sanciona es la utilización de medios deshonestos, la utilización en definitiva de actos que configuren competencia desleal. Cuando eso se demuestra y eso se configura, la forma de defensa es acudir al Poder Judicial para que adopte medidas cautelares preventivas tendientes a que cese esa conducta o directamente a que se resarza o a que se dé un resarcimiento o una indemnización los, de los daños sufridos. Y por último, quería mencionarle, más allá de esta competencia, o más allá de la regulación de la competencia, quería mencionarles otra pata de la regulación, que es la regulación de las relaciones de consumo. En Uruguay, al igual que en muchos países, hay una ley especial. En Uruguay es la ley 17.250, que regula las relaciones de consumo. Y dentro de las relaciones de consumo regula, por ejemplo, las obligaciones y los derechos de las dos partes. En las relaciones de consumo hay un proveedor que ofrece bienes y servicios en el mercado, y hay un consumidor que los adquiere para su consumo como destinatario final. Entonces, esta ley de relaciones de consumo, ¿qué hace? Fija obligaciones y fija derechos. Y básicamente lo que establece es un sistema de protección a los consumidores que es muy necesario, porque de lo contrario, los consumidores quedan expuestos a conductas que pueden ser abusivas de los proveedores y no podrían o no tendrían un mecanismo eficaz de defensa. Acá nuevamente es una ley que se declara de orden público y es una ley donde está involucrado el interés general y por lo tanto también va a haber un órgano de aplicación. Hay un área de defensa del consumidor que también depende del Ministerio de Economía y Finanzas y que los consumidores que se consideran que han sufrido actos abusivos o que no, han visto desconocidos sus derechos o avasallados sus derechos por algún proveedor, podrán formular denuncias y el área de defensa del consumidor podrá intervenir fijando
audiencias de mediación o de conciliación e incluso imponiendo sanciones. Bien, un tema importante es los primeros artículos, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4, consagra algunas definiciones. Define qué es consumidor, define qué es proveedor, define qué es una relación de consumo. O sea que ustedes ahí tienen que leer esas normas. El consumidor puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, y la característica del consumidor está dada por la adquisición o utilización de productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de una relación de consumo. O sea que la calidad de destinatario final. Por ahí la ley habla de que no se considera consumidor a una persona que adquiere bienes o adquiere servicios sin constituirse en destinatario final y para poner esos bienes o servicios en el proceso de transformación o de producción. En definitiva, cuando se adquieren, por ejemplo, materias primas para después procesarlas y comercializarlas como alimento, por ejemplo, no se considera que esa persona sea consumidor. Una cosa interesante es que dice como destinatario final en una relación de consumo o en función de una relación de consumo. En función de una relación de consumo, como vamos a ver ahora, puede ser el caso de alguna promoción, y de repente el consumidor recibe algún bien o alguna cuestión, no porque lo haya adquirido, sino porque es en función de una posible relación de consumo. ¿Ah? El proveedor es la otra pata de la relación jurídica. El proveedor es la persona que ofrece bienes o servicios en el mercado. Lo tiene que hacer, eh, tiene que desarrollar esa actividad con carácter profesional. O sea, una persona que un día ofrece un bien, ¿sí?, a la venta y vende un auto y la persona que lo compra para usarlo, bueno, ahí no hay una relación de consumo, porque la persona que vendió el auto no es un proveedor. El proveedor tiene que ser un proveedor profesional. Tiene que, esa provisión de bienes y servicios tiene que ser desarrollada de manera profesional, como un medio de vida. Bueno, el proveedor desarrolla actividades de distribución, actividades de construcción, de transformación, de comercialización de bienes o servicios, eh, y bueno, de alguna manera en una relación de consumo. Cualquiera de esas actividades, comercialización, producción, construcción de bienes o servicios en relación de consumo, si yo lo hago habitualmente, me da a mí, habitualmente de forma profesional, me da a mí la calidad de proveedor. Y la relación de consumo es un vínculo jurídico. La ley habla de que es relación de consumo cualquier vínculo por el cual un proveedor intercambia bienes o servicios con un consumidor a título oneroso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pago de un precio. Puede haber un contrato de compra-venta, puede haber un contrato de arrendamiento, es decir, puede haber un contrato de leasing, puede haber distintos contratos, pero siempre el proveedor va a estar cobrando una suma de dinero. Excepcionalmente, también es una relación de consumo, esa relación por la cual el proveedor le provee bienes o servicios al consumidor de carácter gratuito. ¿Tá? Como les decía hoy, cuando se hace en función de una relación de consumo. Piensen, por ejemplo, que si yo voy a la inauguración previa a la apertura de un establecimiento comercial, ¿tá? Y a mí me invitan como consumidor, porque, bueno, saben que a mí me gusta determinada ropa o determinados libros. Hoy todas esas cosas con un poquito de estudio se puede saber el perfil del consumidor. Me llega una invitación y yo voy. Y en esa actividad que yo voy, que me presentan cuáles van a ser los servicios, los bienes que se van a vender, me invitan con algo para comer, con algo para tomar, y resulta y por supuesto yo no pago nada, me está dando un servicio de alguna manera y yo no pagué nada por eso, es gratuita. Pero lo hacen en función de una relación de consumo, porque me quieren captar como cliente, como consumidor, para que en el futuro yo compre algo. Bueno, si yo resulta que consumo en ese brindis sándwiches que tenían salmonela o que no estaban bien, bueno, ahí yo voy a sufrir un daño y lo voy a poder actuar como que fuera una relación de consumo. ¿Por qué? Porque es un acto gratuito en relación o en función con la intención de generar en el futuro una relación de consumo.
Después el artículo 5 define productos, define servicios, y una cosa que dice es que la prestación de servicios en el ámbito laboral te quedan fuera del ámbito de la relación de consumo. ¿tá? O sea, se van a regular por las normas propias del derecho laboral y no vamos a estar ante una relación de consumo. Otra cosa que les quería decir, el artículo sexto es un artículo importante en la medida que enumera cuáles son los derechos fundamentales de los consumidores. Es una enumeración que no agota los derechos de los consumidores, es una enumeración no taxativa, y ahí habla del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la información y otros derechos. El consumidor tiene derecho a ser protegido efectivamente en el ejercicio de esos derechos. Entonces, todo lo que viene de la ley en adelante, en definitiva, es regulación que efectivamente trata de proteger al consumidor en efectivo ejercicio de estos derechos. Yo les voy a eh, mencionar 4 o 5 cositas más que me parecen importantes sobre la relación de consumo para que ustedes profundicen. En primer lugar, yo les decía recién que uno de los derechos del consumidor es el derecho de información. Por ejemplo, una cosa que se regula y que está perfecto que la ley lo regule es lo que tiene que ver con la oferta que hace el proveedor de bienes y servicios. Te dice cómo tiene que estar la oferta, qué información tiene que contener. Pero una norma que es clave es que le da carácter vinculante a la oferta que hace el proveedor, en el artículo 12 de la ley. ¿Qué quiere decir que tiene carácter vinculante? Que durante la vigencia de esa oferta, yo consumidor alcanza con que le diga quiero contratar para que me mantenga las condiciones de contratación que están ofrecidas en esa oferta. Y si no es así, bueno, el proveedor, si me la quiere cambiar, estará afectando mis derechos y podremos poner en marcha la aplicación de las sanciones y el procedimiento que más adelante prevé la ley. O sea que el carácter vinculante de la oferta del proveedor está establecido en el artículo 12. Otro artículo que consagra un derecho particular, pero que tiene una justificación a favor del consumidor, está en el artículo 16. El artículo 16 establece que el consumidor podrá rescindir o resolver contratos dentro de determinado plazo de 5 días hábiles, contratos que se formalizaron fuera del establecimiento empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Y acá esto tiene que ver también con el derecho de información. Porque una cosa es que el consumidor acuda a un local comercial, que acuda a la tienda de shopping, que vea, que toque la ropa que va a comprar, que se la pruebe, que la mire. Entonces él accede a un montón de información. Él compró y se la llevó. Distinto es la posibilidad después de cambio que puedan tener cada casa de comercio, eso es otro tema, ¿no? Pero cuando yo voy como consumidor al establecimiento comercial, accedo a un montón de información, puedo preguntar y me puedo asesorar y puedo decidir. Pero nosotros sabemos que hoy en día hay un montón de contratos, de relaciones de consumo, que se instrumentan o que se ejecutan sin que el consumidor acuda personalmente al local comercial o al local empresarial. Compró por teléfono, compró por internet, compró por algún otro mecanismo de promoción. Entonces ahí al consumidor le falta información clave. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando el consumidor recibe el bien porque se concretó la venta, tiene 5 días hábiles para decirle al proveedor, a través de un medio fehaciente, ¿no? Le tendrá que mandar o irá al establecimiento comercial o hará algo para que le quede claro, para que no haya duda que le comunicó su voluntad y quiere rescindir el contrato. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Sin justificación de causa, ¿no? No tengo que probar si me gustó, si no me gustó, si me quedó bien, si no me quedó bien. Puedo rescindir el contrato por mi sola voluntad, el consumidor. Pero para eso tiene que hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes y tiene que devolver el bien dentro de en las mismas condiciones en que lo recibió. Si resulta que lo recibió, se lo probó y después ya lo gastó un poco, no va a proceder el ejercicio de este derecho. O sea que es el derecho del consumidor a rescindir el contrato en estas circunstancias. 2 o 3 aspectos más. Hay determinadas prácticas abusivas de los proveedores, hay determinadas conductas que están enumeradas a partir del artículo 22, que la ley las sanciona con el carácter de prácticas abusivas eh, y que van a generar la responsabilidad eventualmente del proveedor. Por ejemplo, el proveedor no le puede negar la provisión de productos o servicios al consumidor mientras exista disponibilidad de esos bienes o servicios. Imagínense hoy en día si nosotros vamos a comprar alcohol en gel, ¿ah? Y el proveedor le quedan 50 litros de alcohol
y hoy lo está vendiendo el medio litro a 500 pesos, pero mañana piensa venderlos a 800 pesos. Entonces es muy fácil, digo, yo hoy no los vendo, el proveedor espera hasta mañana, porque sabe que igual va a ir una cantidad de gente a buscarlo, y niega la provisión de ese bien cuando tiene disponibilidad. Bueno, si eso se logra acreditar, si esa conducta se logra acreditar, está incurriendo en una práctica prohibida. Tampoco pueden los proveedores, como otra práctica prohibida, hacer circular información relativa al consumidor que lo perjudique por el hecho de que el consumidor ejerce sus derechos. Imagínense que yo soy un consumidor, me voy a quejar con un proveedor porque me vendió algo que estaba mal, o yo le digo, no, esto no es así. Resulta que después ese proveedor integra una red de comerciantes donde dice, no le vendan a esta persona porque viene y protesta o porque no le gusta nada. Es decir, eso también es una práctica prohibida. Eh, y hay otras, condicionar el suministro de productos o servicios al suministro de otros productos o servicios, sin una justa causa. Entonces yo voy a comprar algo y te dice, no, no, usted para comprar esto además me tiene que contratar tal servicio. Que a veces pasa. Y uno piensa, digo, a veces se me viene a la mente, pasa con Antel, yo quiero poner internet y me dicen, no, para internet tenés que tener una línea fija. ¿Y por qué? Eso en realidad es una práctica que si uno la analiza fríamente, está prohibida por el artículo 22. Artículo 24 se prohíbe la publicidad engañosa, se admite la publicidad comparativa, esto ustedes después lo estudian. Y lo último, o lo penúltimo que les quiero decir, es lo que tiene que ver con los contratos de adhesión. Ustedes van a leer el artículo 28, 29 y los siguientes. Se consagra, o sea, se da una definición de contrato de adhesión. El contrato de adhesión es un contrato que existe hace mucho tiempo, que tiene por característica el hecho de que es redactado o sus condiciones, sus cláusulas son determinadas por una sola de las partes de la relación, ¿tá? Y la otra parte que va a suscribir el contrato o que va a formar parte del contrato no tiene la posibilidad de negociar. Si ustedes van a contratar un servicio de cable, o van a contratar, o van con UTE a contratar la luz, o van a contratar con un banco un contrato de préstamo de tarjeta de crédito, de apertura de cuenta corriente en un banco, no tienen posibilidad de negociar. Es más, el funcionario que va a hacer, va a abrir un formulario preestablecido, va a poner el nombre de usted y la dirección, va a imprimir y ahí está el contrato. Eso es un contrato de adhesión. ¿Es válido? Sí, es perfectamente válido. La ley dice que los contratos de adhesión tienen que estar escritos en idioma español, tienen que ser fácilmente legible para los consumidores, con terminología clara, ¿no? Y lo otro que dice es que sanciona con nulidad las llamadas cláusulas abusivas y te enumera las cláusulas abusivas. Hay una serie de cláusulas que no se admiten porque se entiende que son muy desproporcionadas y son en definitiva abusivas en perjuicio del consumidor. Por ejemplo, las cláusulas que exoneran o limitan la responsabilidad del proveedor de servicios por algún tipo de daños. Una cláusula que te diga, en el caso de que el bien que le vendí no funcione, yo no voy a ser responsable. No, serás responsable o no en función de los principios generales o de lo que resulte aplicar. Pero una cláusula exoneratoria de responsabilidad del proveedor, porque sí, no. Esa es una cláusula abusiva y por lo tanto es nula. O cláusulas que establezcan que el consumidor renuncia al ejercicio de determinados derechos. El consumidor no podrá reclamar, no. Esa cláusula también es abusiva. O cláusulas que autoricen unilateralmente al proveedor a cambiar las condiciones del contrato. Tampoco es una cláusula abusiva. O cláusulas que le den un sentido al silencio del consumidor, como que si el consumidor no dice nada, entonces acepta la modificación propuesta por el proveedor. No. Esos son ejemplos de cláusulas abusivas que son cláusulas prohibidas. El día de mañana, si el proveedor quiere hacerlas valer, el consumidor podrá pedir la nulidad porque es una cláusula prohibida. Y como le decía, en estas relaciones de consumo hay un órgano estatal que es el Área de Defensa del Consumidor que recepciona denuncias, que tiene facultad para hacer investigaciones, que tiene facultad para imponer sanciones, que cuando recibe una denuncia generalmente de un consumidor, generalmente no siempre de un consumidor, puede generar instancias de mediación y muchas veces se logran acuerdos y se evita que el consumidor el día de mañana tenga que recurrir a la justicia para solucionar una cuestión que puede ser importante para él, pero seguramente menor en el mercado. Yo lo que les recomiendo es que lean las disposiciones a partir del artículo 40 de la ley de 1950 que te regulan cuáles son las funciones, los cometidos y qué es lo que puede hacer el área de defensa del consumidor. Bueno, de esta manera
tienen una rápida descripción, por lo menos de las partes más importantes, de cómo funciona el régimen de defensa y promoción de la competencia en el Uruguay, a través de la ley 18.159, cuáles son los actos que configuran competencia desleal y cómo podrían ser regulados por nuestra ley sin que haya una norma especial, y cómo está regulada las relaciones de consumo y la protección del consumidor. Naturalmente, tengan presente leer estas normas que mencioné en el video y que están mencionadas en el material, y tengan presente que lo que acabo de decir en menos de una hora está lejos de agotar y mucho menos de sustituir el material de estudio que tiene indicado. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega.